En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, Jan Dubix nos revela que el objetivo es la isla flotante donde nuestros protagonistas fueron derrotados. ¿Qué es lo que encontrarán? Y más importante, se viene la revancha de Fran. Continuamos con Capítulo 4 a 5. Déjame eso a mí. Ahora, reintroduzcámonos. Soy Jan Dubix, el amo de las cosas que acechan en la oscuridad, señor del abismo y de todo lo que está muerto. Supuse que eso significaba que era un erudito en nigromancia. Por mucho que odiara admitirlo, me estaba acostumbrando al lenguaje de Jan. Soy Fran, un gato negro. Mis comidas favoritas son el curry y los panqueques. Este es Jet. Bob. Es la primera vez que veo a un lobo de las tinieblas. Sería un buen secuaz si fuera un muerto viviente. Aro. Jan parecía muy serio. Jet metió la cola entre las piernas y se encogió de miedo. No. Ja ja ja. Eso no es gracioso, por favor, para. No te preocupes. No desperdiciaré ni una sola gota de sangre. Amigo, en serio. De todos modos, soy el arma inteligente, maestro. Fran me nombró así. Ya veo, así que maestro es tu nombre. ¿Acaso era imposible pedirle a este tipo que leyera la situación? Si él insultaba el sentido de los nombres de Fran, ella. ¡Qué nombre tan excéntrico, ja! Me gusta. Me alegro de que sea un bicho raro. Encantado de conoceros. HM. La mago de la hoja y el nigromante se dieron la mano. Antes de partir, decidimos cambiar los términos de nuestro acuerdo. No tienes que darnos tanto dinero de recompensa. Oh. A cambio, queremos los cristales. ¿Cristales? ¿Así que quieres eso en lugar de oro? Sí. ¿Sería mucho pedir? En absoluto, ¿pero para qué los vas a usar? Bueno, por supuesto que lo preguntaría. Aunque no estaba seguro de si me sentía cómodo contándole todos los detalles. Ya veo. Jan se acercó a mí mientras yo dudaba. Me miraba intensamente. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Un contador de cristal. ¿Absorber cristales te hace más fuerte? Acertó a la primera. ¿Cómo lo sabes? Jejeje, no hay nada oculto ante mi vista del alma. El maestro aquí tiene un contador de cristales en su pantalla de estado y quiere cristales como pago. No hace falta ser un genio nigromante para sumar 2 más 2. Maldita sea, tenía un razonamiento deductivo increíble a pesar de ser tan odioso. Me descubrió. No creí que la habilidad de identificación pudiera ver tanta información. Subestimé su vista del alma. Jejejeje. Parece que he dado en el blanco. Veo que tu estado es ahora, frustrado. ¿Tú también puedes ver eso? Buajajaja, es una broma. Pero parece que tenía razón otra vez. Maldita sea. Que he caído completamente en la trampa. Arf. Jet, deja de mirarme como si te diera pena. Sé lo que estás pensando, tu lobo excesivamente expresivo. Toma esto. Raf. ¿Qué te parece que se te erice el pelo en la dirección equivocada? Apuesto a que se siente incómodo. Me detuve con la horrible percepción de que Jan me estaba contagiando. ¿Fran también iba a seguir su ejemplo? Jan podría enseñarle sus malvadas risas. Pero una espada mágica que consume cristales. Interesante, ¿ganas las habilidades del cristal además del maná? ¿Cómo seguía acertando? Su acierto fue tan repentino que no pude jadear de sorpresa. Quería preguntarle cómo es que lo sabía más que otra cosa. ¿Cómo es que tú? Estoy en lo cierto, muajajajaja, soy un genio. No pensé que verías a través de mí. ¿Sorprendido? Todo fue una cuestión de deducción. Primero, miré tus habilidades y descubrí que eran demasiado similares entre ustedes dos. El susodicho maestro aquí tiene una habilidad llamada compartir habilidades, lo que debe significar que las habilidades que tienes se transfieren a Fran, también. Ya veo. Por lo tanto, esas habilidades deben pertenecer al maestro.
Aún así, tu selección de habilidades resulta demasiado diversa incluso para la más legendaria de las hojas. Lo que me lleva a creer que tienes otra forma de aprender habilidades. Él vio a través de todo. No podíamos bajar la guardia ante él. Además, tu configuración de habilidades es absolutamente desconcertante. Deduzco que no las obtuviste al subir de nivel las habilidades de prerequisito. ¿Habilidades de prerequisito? ¿Qué? En circunstancias normales, la magia de sombra solo podía desbloquearse si se tenía el nivel más alto de magia oscura. A pesar de eso, nuestra magia de sombras ya estaba en el nivel 2. Otra de esas curiosidades era regeneración instantánea sin regeneración. Bastaba con mirar la composición de nuestras habilidades para darse cuenta de que algo iba mal. Sospeché que usabas alguna habilidad extraña como robo de habilidad para aumentar tu cartera de habilidades, pero me pareció un error. El tiempo de enfriamiento no cuadraba. ¡Qué razonamiento tan perfecto! ¿Éramos tan fáciles de descifrar con un poco de conocimiento y razonamiento deductivo? Tendría que tener cuidado con los usuarios de ojo místico en el futuro. Bueno, es inútil ocultarlo ahora. Le contamos todo a Jan y le pedimos ayuda para reunir cristales. A cambio, haríamos la mayor parte de la exploración pesada. La respuesta de Jan fue un estruendoso "de acuerdo, jajaja". Muy bien, entonces. Así que todo lo que tengo que hacer es recoger los cristales que tienen las habilidades que tú no tienes ya, ¿sí? Entonces, ¿simplemente se los doy al maestro? Sí. Y no te preocupes, porque estás en buenas manos. Era tan ruidoso como sospechoso, pero su nigromancia era auténtica. Resultaría útil en una mazmorra de muertos vivientes. Además, sé de un monstruo que tendría una habilidad que sería perfecta para ti. ¿Perfecta? ¿Awo? Efectivamente. Es un monstruo no muerto, así que hay una alta probabilidad de que nos encontremos con uno una vez que lleguemos a la isla flotante. Ajá. ¿Cómo se llama? Se llama Imitador. Un monstruo no muerto de rango E. Nunca he oído hablar de él. Fran sacudió la cabeza junto con Jet. Yo tampoco había oído hablar de él. Como su nombre indica, cambia de forma y espera a que su presa pase por delante de él. Y entonces, ataca. No es particularmente fuerte, pero hay que tener cuidado con sus emboscadas. ¿Qué habilidades tiene este imitador? Tiene una habilidad llamada imitación, por supuesto. También tiene una interesante habilidad llamada bloqueador de identidad. Como su nombre lo indica, bloqueador de identidad impedía la identificación. Era más débil que protección de identidad, pero cuando estaba al máximo evitaba que alguien con un nivel más bajo pudiera identificarlo a uno. Pero ya tenemos protección de identidad. ¿Es este bloqueador de identidad una buena habilidad? No, es solo por la configuración. Entonces, ¿por qué nos haces perder el tiempo? Porque me dio la gana. Esto era lo que nos esperaba. Bien, si me dejas terminar, verás a dónde voy con esto. Hay un monstruo de rango de llamado falsificador que a veces se confunde con el imitador, ya que se parecen mucho. Te recomiendo que mates al falsificador. ¿Por qué? Los falsificadores poseen una habilidad única llamada identidad falsa. Esta habilidad no bloquea la identificación. Sin embargo, permite crear información falsa sobre sus estadísticas y habilidades. ¿Así que puedes engañar a alguien para que piense que eres débil poniendo números pequeños a propósito? Sí, eso es lo que hace que esta habilidad sea tan letal. En cierto modo, es mucho más poderosa que protección de identidad. La protección de identidad protegía tu información impidiendo a tu oponente lanzar identificación sobre ti. Al ver que tenías algo que ocultar, tu oponente desconfiaba de ti. Entonces, ¿qué hay con identidad falsa? Mostrarle a tu oponente información falsa le haría pensar que no tienes ninguna razón para ocultar tus estadísticas. Bajarían la guardia y serían más fáciles de combatir, siempre que creyeran la información falsa. Era muy útil en una guerra de información. Incluso podrías combinarlo con la protección de identidad. Aunque alguien consiguiera atravesar tu protección de identidad, tendría que enfrentarse a tu completa fabricación falsa de estadísticas y habilidades.
Una combinación aterradora, sin duda. Ya veo. La protección de identidad es también una habilidad única. Eso significa que puede competir con la mayoría de las habilidades del ojo místico, como mi vista del alma. La quiero. Sí, definitivamente la vamos a necesitar. Estaba pensando en cómo podíamos protegernos de los usuarios del ojo místico. Muajajaja. Déjalo en mis manos. En mi última expedición, encontré una zona en la cual a los falsificadores les encantaba aparecer. ¡Guau! Eso es asombroso. ¿Cómo se esperaba de un señor de los muertos? Tan confiable. Bof, bof, bof. Jajaja, no seas tan directo conmigo ahora. Me estás haciendo sonrojar. No nos defraudes, Jan. El nigromante también era muy susceptible a los elogios. Sus pálidas y blancas mejillas parecían sonrojarse. Siempre estaba acostumbrado a presumir, así que no estaba acostumbrado a la idea de que la gente lo elogiara. Tan sabio, poderoso e inteligente. Inteligente. Bof. Muajajaja. Con nuestros estímulos, Jan hinchó el pecho y soltó una estridente carcajada. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.